malos. ¿Ya? El llamamiento de Gedeón, ¿ya? Estamos diciendo entonces que Jehová llamó a Gedeón, ¿cierto? Que era un hombre común y corriente, que más encima Gedeón estaba escondido en una cueva porque iba a los madianitas y le quitaba todo lo que sembraba al pueblo de Israel. ¿Y saben por qué sucedió eso? Porque ellos de nuevo empezaron a adorar ídolos hechos de madera, eso de cera, hacían figuras y lo adoraban como Dios, como dioses. Pero muchos dioses empezaron a adorar dioses ajenos, entonces el Señor los entregó en manos de los madianitas y ellos lo empezaron a atacar y a quitar todo lo que sembraban, ¿ya? Atacaban el campamento y ¿qué hizo Gedeón? Se fue a una cueva a vivir, a una caverna. Él trabajaba el trigo, el abrigo y el trigo se escondía en una caverna. Hay un eco por ahí. La Magda quiere decir algo. Magda, que tenía la manito en alto. Nada, es que mi papá me contó que después que después empezaron a... ¿Cómo? Ahora me sí. Ya, te enredaste ya, pero... Estoy diciendo así. Hermana, está en mute. Está en mute. Ahora sí la escuchamos. Ahora sí la escuchamos. Ya. Entonces estábamos hablando del llamamiento de Gedeón. Y vamos a pasar a ver el video y ahí van a entender bien ustedes de qué se trata lo que yo les estaba hablando, ¿ya? Qué pasó con el pueblo y todo el asunto. Así que para que pongan atención, el hermano va a colocar el video. ¿Has tenido algún... Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Gedeón el Valiente. El versículo para memorizar está en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje es: Dios puede usarme si confío en Él. ¿Has tenido alguna vez mucho miedo y no estabas seguro de lo que debías hacer? Cuando Gedeón aprendió a confiar en vez de estar temeroso, grandes cosas comenzaron a suceder. 40 años después de que Débora y Barak derrotaron a Sísara, el pueblo de Israel se olvidó nuevamente de Dios y la gente comenzó otra vez a adorar ídolos. Esto entristeció mucho a Dios. Durante 7 años los madianitas y amalecitas les causaron problemas a los israelitas. Les robaban los alimentos y destruían sus hogares. Muchos de los israelitas vivían en cuevas para poder sobrevivir. Dios buscó entonces un líder, alguien en quien pudiera confiar, y encontró a Gedeón. Gedeón estaba escondido de los madianitas mientras molía el trigo. El ángel de Dios se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se sorprendió mucho. Él no era ningún guerrero valiente.
Su familia era la más pequeña de la tribu de Manasés. Ciertamente no se sentía muy valiente. Yo estaré contigo. Juntos vamos a destruir al enemigo. Gedeón no estaba muy seguro y le pidió al ángel que esperara un poco mientras le preparaba algo de comer. Colocó entonces el alimento en una piedra grande y el alimento fue consumido por el fuego. Gedeón le pidió a Dios que le enviara 2 señales. Quería estar seguro de que Dios realmente estaba con él. Tomó un vellón de lana en sus manos y le pidió a Dios lo siguiente. Si has de ayudar a Israel a derrotar a Madián, tenderé este vellón de lana sobre el suelo. Si mañana aparece mojado porque el rocío cayó solamente sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, sabré que salvarás a Israel por mi intermedio. A la mañana siguiente, Gedeón encontró el vellón como le había pedido a Dios. No había humedad de rocío en el suelo, pero el vellón de lana estaba mojado. Pero Gedeón probó una vez más a Dios. Esta vez, haz que el vellón de lana esté seco y el suelo a su alrededor esté mojado. A la mañana siguiente, Gedeón encontró que Dios le había concedido su petición. Gedeón comenzó a reunir un ejército para derrotar a Madián y se le unieron 32,000 hombres. Ahora Dios probó a Gedeón. Son demasiados hombres. Envía a algunos de ellos a su casa. Gedeón sabía que los madianitas y los amalecitas tenían ejércitos muy grandes, pero él obedeció a Dios y envió a 22,000 hombres de regreso a su casa. Entonces Dios volvió a probar a Gedeón. Lleva a tus hombres a beber agua al río. Quédate con los hombres que se mantengan de pie al beber el agua. Envía al resto a sus casas. Solamente 300 hombres pasaron la segunda prueba. Dios finalmente contaba con un pequeño ejército. Esa noche, Gedeón dividió a su ejército en 3 compañías. Iban armados solamente con cántaros de barro, trompetas y antorchas. Cada compañía se escondió detrás de un lado del campamento madianita. Luego tocaron todos al mismo tiempo las trompetas, quebraron los cántaros donde tenían escondidas las antorchas y gritaron con todas sus fuerzas. ¡Por el Señor y por Gedeón! Dios hizo el resto. Al escuchar los gritos de batalla, los madianitas y amalecitas salieron corriendo de sus tiendas de campaña y comenzaron a pelear unos contra otros. Estaban completamente confundidos. Muchos salieron huyendo. Mientras huían, los soldados de Gedeón los perseguían. Dios desea ayudarnos con nuestros problemas más difíciles. Es muy fácil para Él destruir a nuestros enemigos. Es muy fácil para nosotros obedecerlo, siempre y cuando permanezcamos fieles a Él y lo recordemos siempre en todas las cosas que hagamos. Dios ganó la victoria en favor de los israelitas. Y Dios también peleará y ganará la batalla en favor nuestro. Hola niños, ¿les gustó la historia de Gedeón? A los que alcanzaron a escucharla, quiere otra historia la Trini, dice que la escucharon, parece que no, todos la alcanzaron a ver, hermano, ¿o qué cree usted? Daniela llegó despuesito de que la comenzamos. ¿La ¿La ponemos Daniela? de nuevo? Sí, sí señora. Sí, porque es cortita. Ya, hermano, mejor. Listo. Un segundito.
Pongan atención a la historia, niños. Ahí va a empezar. Hola chicas y chicos. La historia de hoy se llama Gedeón el Valiente. El versículo para memorizar está en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 que dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje es: Dios puede usarme si confío en Él. ¿Has tenido alguna vez mucho miedo y no estabas seguro de lo que debías hacer? Cuando Gedeón aprendió a confiar en vez de estar temeroso, grandes cosas comenzaron a suceder. 40 años después de que Débora y Barak derrotaron a Sísara, el pueblo de Israel se olvidó nuevamente de Dios y la gente comenzó otra vez a adorar ídolos. Esto entristeció mucho a Dios. Durante 7 años los madianitas y amalecitas les causaron problemas a los israelitas. Les robaban los alimentos y destruían sus hogares. Muchos de los israelitas vivían en cuevas para poder sobrevivir. Dios buscó entonces un líder, alguien en quien pudiera confiar, y encontró a Gedeón. Gedeón estaba escondido de los madianitas mientras molía el trigo. El ángel de Dios se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón se sorprendió mucho. Él no era ningún guerrero valiente. Su familia era la más pequeña de la tribu de Manasés. Ciertamente no se sentía muy valiente. Yo estaré contigo. Juntos vamos a destruir al enemigo. Gedeón no estaba muy seguro y le pidió al ángel que esperara un poco mientras le preparaba algo de comer. Colocó entonces el alimento en una piedra grande y el alimento fue consumido por el fuego. Gedeón le pidió a Dios que le enviara 2 señales. Quería estar seguro de que Dios realmente estaba con él. Tomó un vellón de lana en sus manos y le pidió a Dios lo siguiente: Si has de ayudar a Israel a derrotar a Madián, tenderé este vellón de lana sobre el suelo. Si mañana aparece mojado porque el rocío cayó solamente sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, sabré que salvarás a Israel por mi intermedio. A la mañana siguiente, Gedeón encontró el vellón como le había pedido a Dios. No había humedad de rocío en el suelo, pero el vellón de lana estaba mojado. Pero Gedeón probó una vez más a Dios. Esta vez, haz que el vellón de lana esté seco y el suelo a su alrededor esté mojado. A la mañana siguiente, Gedeón encontró que Dios le había concedido su petición. Gedeón comenzó a reunir un ejército para derrotar a Madián y se le unieron 32,000 hombres. Ahora Dios probó a Gedeón. Son demasiados hombres. Envía a algunos de ellos a su casa. Gedeón sabía que los madianitas y los amalecitas tenían ejércitos muy grandes, pero él obedeció a Dios y envió a 22,000 hombres de regreso a su casa. Entonces Dios volvió a probar a Gedeón. Lleva a tus hombres a beber agua al río. Quédate con los hombres que se mantengan de pie al beber el agua. Envía al resto a sus casas. Solamente 300 hombres pasaron la segunda prueba. Dios finalmente contaba con un pequeño ejército. Esa noche, Gedeón dividió a su ejército en 3 compañías. Iban armados solamente con cántaros de barro, trompetas y antorchas. Cada compañía se escondió detrás de un lado del campamento madianita. Luego tocaron todos al mismo tiempo las trompetas, quebraron los cántaros donde tenían escondidas las antorchas y gritaron con todas sus fuerzas: ¡Por el Señor y por Gedeón! Dios hizo el resto. Al escuchar los gritos de batalla, los madianitas y amalecitas salieron corriendo de sus tiendas de campaña y comenzaron a pelear unos contra otros. Estaban completamente confundidos.
muchos salieron huyendo. Mientras huían, los soldados de Gedeón los perseguían. Dios desea ayudarnos con nuestros problemas más difíciles. Es muy fácil para Él destruir a nuestros enemigos. Es muy fácil para nosotros obedecerlo, siempre y cuando permanezcamos fieles a Él y lo recordemos siempre en todas las cosas que hagamos. Dios ganó la victoria en favor de los israelitas. Y Dios también peleará y ganará la batalla en favor nuestro. Ya, ahora supongo que todos vieron la historia, ¿cierto? Niños, ¿todos vieron la historia? Vaya donde la... Vaya. ¿Todos vieron la historia de Gedeón? ¿Sí o no? Sí, señora. Fue el puro humano William que la vio, parece. Y es una de las que me gustan de la Biblia, la forma en que Dios se dio cuenta de que si lo mandaba con el ejército numeroso, el hombre iba a decir, ganamos nosotros. Y Claro. por eso lo fue reduciendo hasta que uno se da cuenta de que fue gracias a Dios. Claro, es lo mismo que dice la palabra del Señor, que no es con espada ni con ejército, ¿cierto? Es con su Santo Espíritu. Y en este caso Amén. el Señor demostró, ¿cierto? Que porque Gedeón pudo haber ido con un tremendo ejército, pero el Señor también les dijo que los que quisieran irse, que se fueran, y se fueron varios. Y después también los llevó al río y para ver cómo tomaban el agua. Y los que tomaban el agua, ¿cierto? De la manera que se agachaban, no iban a estar atentos cuando viniera el enemigo, tenían que estar despiertos, de frente en este caso. Entonces, como contaba la historia ahí, quedaron 300 personas, solamente 300 soldados, y el Señor le dio la victoria a Gedeón con pocas personas. Pero, y ni siquiera fueron con espada, porque no sé si escucharon con lo que llevaban un cuerno, ¿cierto? ¿Qué más lo que llevaban aparte del cuerno? Que lo usaron como trompeta, más, lo confundieron más que nada al otro ejército. ¿Cierto? Bueno, con el Señor somos más que victoriosos. Y ahí también habla la historia que Gedeón era de una familia pequeña, menor, ¿cierto? No era un guerrero, pero el Señor lo capacitó para ponerlo al frente. ¿Cierto? Toda la historia bíblica que hemos visto, la semana pasada vimos lo que pasó con Débora, que también fue una jueza, y ahora con Gedeón, ¿ya? No sé si el hermano tiene algún video por ahí, alguna cancioncita mientras que pueda colocar. Claro, claro. ¿Hermano? Ya. Sí, hermano, un segundito, ya pues. ¡Por fin lo hemos encontrado! Muy bien. Gracias, hermano. Ya. Con mucho Bueno, gusto, vamos a ir cerrando y voy a resumir en poco, ¿cierto? Lo de Gedeón. Dios usa a cualquier persona como Gedeón. Él usa la debilidad humana para mostrar su poder. ¿Ya? Dios entiende nuestro miedo. Pero un poquito que parece que se escuche la Trini. Por ahí bien, ya. Entonces, ¿qué estábamos hablando? Que Dios usa a cualquier persona como, venga, hijita, como Gedeón. Mira, aquí están los niños, venga, no. ¿Ya? Que el Señor usa a cualquier persona común y corriente, ¿cierto? En este caso fue Gedeón, para mostrar su poder. ¿Ya?
Mira, saluda ahí a los hermanos. Ahí, ya. Hola, Trini. Ya, el Señor dice que entiende nuestros miedos y dudas y por lo que Él actúa en forma especiales para asegurarnos su amor. En este caso, Gedeón era un hombre que tenía miedo porque se había ido a esconder a las cuevas y a las cavernas, ¿cierto? Porque si no venían los madianitas y le robaban todas las cosechas y se las quemaban además porque eran gente mala, ¿ya? Aun cuando tengamos miedo, debemos de confiar que Él nos ayudará. El Señor siempre debe estar con nosotros en todos los caminos. No hay límite a la fuerza de Dios. Él puede hacer cualquier cosa, ¿ya? Siempre el Señor nos va a defender para que los niños lo tengan claro. Siempre. Siempre Dios. Siempre y cuando ustedes también busquemos al Señor, ¿ya? Los niños no deben de olvidarse de orar, de amar a Dios, de honrar a sus padres, de respetarlos. Siempre estamos recalcando porque esa es una promesa de los mandamientos que dice que tenemos que honrar a los padres para que nos vaya bien. Y ese es un mandamiento con promesa. Si usted quiere que le vaya bien en la vida, tiene que respetar al papá y a la mamá, ¿ya? Y ahí le va a ir bien, siempre. Y tiene que amar a Dios, ¿ya? Sobre todas las cosas y pedirle al Señor que le dé un corazón para que lo ame a Él, solamente a Él. Vamos a estar terminando, entonces vamos a hacer una oración. ¿Alguien quiere orar? La hermana Trini es muy buena para orar. Quiero orar ella. Ah, ya, quiere que yo le ayude a orar. ¿Algún otro niño quiere orar o no? Solamente ya, Trini. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos defiendes y nos guardas de todo mal. Bendice, Señor, cada niño, cada representante, bendice sus padres. Gracias por todo lo que nos das. Amén. Ya. Entonces, vamos a despedirnos. No sé, el hermano William, si quiere hacer una oración. No, espérenme. Una oración de despedida del hermano William, le vamos a pedir que él ore para que nos despida y después vamos a decir todos chao, ¿ya? Ya. Listo. Señor Dios Padre, Rey Celestial, te agradecemos por este momento que nos permitiste reunirnos con nuestra juventud. Señor, cuídalos, protégelos, guíalos, hazles saber que tú, Dios, los amas, los cuidas, los proteges, que todos nuestros niños y niñas pueden contar contigo, Señor, con Dios como su Salvador y con el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, entonces los vemos el próximo martes. Así que Dios bendiga Amén. a la Safi, a la Magdalena, al Mateo, a la Daniela, a todos los niños que están conectados, ¿ya? Al Jordan, al Agustín. Espérese. Así que gracias, hermano, por su apoyo. Espérate, Trini. Muchísimo gusto, hermana.